Cusco es un destino mágico donde la historia, la cultura y la naturaleza se entrelazan en cada rincón, invitándote a explorar y conectar profundamente con sus tradiciones vivas y su atmósfera única. En este video descubrirás cómo sumergirte en su rica herencia cultural, disfrutar de su vibrante energía y aprovechar al máximo tu visita en 2025, ya sea participando en festivales llenos de color, admirando la majestuosidad de su arquitectura o simplemente disfrutando de la hospitalidad y calidez de su gente. Prepárate para una experiencia transformadora que te permitirá apreciar la esencia de este lugar extraordinario mientras creas recuerdos inolvidables. Disfruta el video. Número 1. Montaña Arcoíris. Vinicunca, también conocida como la montaña de 7 colores o Rainbow Mountain, se erige majestuosa a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de los Andes peruanos. Esta impresionante formación natural debe su singular aspecto a la combinación de minerales depositados en sus laderas que, a lo largo de millones de años, han dado lugar a un espectáculo cromático de tonos rojos, rosados, verdes, amarillos y púrpuras. Sin embargo, la belleza de Vinicunca no se obtiene sin esfuerzo. Su altitud extrema hace que la travesía sea un desafío para muchos, especialmente para aquellos que no están acostumbrados a altitudes tan elevadas. El principal reto al que te enfrentarás en Vinicunca es la altura, que supera los 5.000 metros sobre el nivel del mar. A esta altitud, el aire es significativamente más delgado, lo que significa que contiene menos oxígeno que al nivel del mar. Durante la caminata hacia la montaña Arcoíris, una de las primeras cosas que notas es la diversidad de personas que se embarcan en esta aventura. Turistas de todas partes del mundo convergen en esta ruta, cada uno con su propio ritmo, reflejando diferentes niveles de experiencia, preparación física y motivaciones personales. Algunos avanzan con pasos decididos, con la mirada fija en el horizonte, mientras que otros prefieren un ritmo más pausado, deteniéndose con frecuencia para admirar el paisaje o tomar fotografías. La variedad en los ritmos crea un ambiente en el que cada persona se enfrenta a su propio desafío personal. A medida que te adentras en la caminata, puedes observar cómo el ritmo de los turistas cambia a lo largo del trayecto. Al principio, muchos parecen caminar con energía y entusiasmo, movidos por la emoción de la aventura y el deseo de alcanzar la famosa montaña Arcoíris. Sin embargo, a medida que el terreno se vuelve más exigente y la altitud comienza a hacerse sentir, algunos aminoran la marcha. Es común ver a grupos o parejas que se separan momentáneamente, ya que cada individuo encuentra su propio ritmo, tratando de equilibrar el esfuerzo físico con la necesidad de disfrutar del entorno. La preparación física también juega un papel importante en tu experiencia en Vinicunca. Aunque la caminata no es extremadamente técnica, la combinación de la altitud y el terreno irregular puede ser desafiante, incluso para los excursionistas experimentados. Realizar caminatas en terrenos montañosos o entrenar en altitudes moderadas antes de tu viaje puede ayudarte a mejorar tu resistencia y adaptarte mejor a las exigencias físicas de la ruta. Además, es aconsejable tomarse el tiempo necesario para ascender a un ritmo que te permita disfrutar del paisaje sin sobrecargar tu cuerpo. La montaña Arcoíris, conocida también como Vinicunca, es un destino que se disfruta mejor durante la temporada seca, que va desde mayo hasta noviembre. Este periodo es ideal para quienes desean experimentar lo mejor que esta maravilla natural tiene para ofrecer, ya que el clima es más predecible y las condiciones del camino son más favorables. Durante estos meses, el sol brilla intensamente, lo que no solo ilumina los vibrantes colores de la montaña, sino que también proporciona cielos despejados,
permitiendo una visibilidad impresionante que resalta la belleza del paisaje andino. Número 2. Ollantaytambo. Ollantaytambo. Ollantaytambo es uno de los sitios arqueológicos más impresionantes y significativos del Valle Sagrado de los Incas, en Perú. Ubicado en lo alto de una colina, el complejo ofrece una vista panorámica espectacular del valle y del pintoresco pueblo que se encuentra a sus pies. Su estratégica ubicación no solo proporciona una defensa natural contra posibles invasores, sino que también permite a los visitantes apreciar la majestuosa planificación de la civilización incaica. Desde su posición elevada, se puede observar cómo el paisaje circundante, con sus terrazas agrícolas y edificaciones, se integra armoniosamente con el entorno natural. El acceso a Ollantaytambo es una experiencia en sí misma, ya que la carretera serpenteante que conduce al sitio ofrece vistas impresionantes del valle y de los montes circundantes. La entrada al sitio está custodiada por una impresionante puerta ceremonial, que da paso a un complejo de terrazas, templos y plazas que se distribuyen a lo largo de la ladera de la montaña. El diseño arquitectónico del lugar es una clara manifestación de la habilidad de los ingenieros y arquitectos incas para adaptar y modificar el terreno a sus necesidades, utilizando piedras de gran tamaño y técnicas de construcción que han perdurado a lo largo de los siglos. Estas terrazas no solo tenían una función agrícola, sino que también ayudaban a prevenir la erosión del suelo y permitían un control más eficiente del riego. La ingeniería hidráulica de las terrazas, con canales de riego y sistemas de drenaje, es un testimonio del ingenio y la adaptación de los incas a las difíciles condiciones geográficas de la región. Además de sus aspectos arquitectónicos y agrícolas, Ollantaytambo tiene un profundo significado cultural e histórico. Se cree que fue un importante centro religioso y ceremonial, así como una fortaleza defensiva. Durante la época de la conquista española, el sitio fue escenario de importantes batallas, lo que añade una capa de complejidad a su historia. Número 3. Bosque de los Ents. Humedales de Huasao. A solo 30 minutos de la vibrante ciudad de Cusco, en el distrito de Huasao, se encuentra uno de los secretos mejor guardados de la región, los humedales de Huasao, también conocidos popularmente como el Bosque de los Ents. Este atractivo turístico ha capturado el corazón de los residentes locales y de los visitantes por igual, gracias a su singular combinación de belleza natural y arte. Los humedales, un área natural de gran valor ecológico, han sido transformados en un entorno mágico mediante la creación de enormes tallados en madera que evocan figuras de ficción y mitología, como el popular personaje Groot de la saga de Marvel y los míticos Ents del universo de Tolkien. Los humedales de Huasao se destacan no solo por su valor ecológico, sino también por la impresionante intervención artística que ha dado lugar a un paisaje único. En medio de este ecosistema húmedo, los visitantes encuentran una serie de tallados en madera que representan a personajes míticos y de la cultura pop. Como Baby Groot y los imponentes Ents, que parecen surgir de la tierra misma. Estas figuras, talladas con gran detalle y habilidad, no solo añaden un toque de fantasía al paisaje,
sino que también transmiten un mensaje poderoso sobre la importancia de conservar y proteger el medio ambiente. El proceso de creación de estas esculturas es una mezcla de arte y compromiso ambiental. Los artistas que han trabajado en los humedales de Wasao han utilizado madera reciclada y técnicas sostenibles para garantizar que sus obras no solo sean estéticamente impactantes, sino también respetuosas con el entorno natural. Cada tallado está diseñado para integrarse armoniosamente en el paisaje de los humedales, creando un contraste fascinante entre el arte y la naturaleza. Además, estas esculturas sirven como recordatorios visuales de la fragilidad de los ecosistemas y la necesidad de cuidarlos. Visitar los humedales de Wasao es una excelente manera de escapar del bullicio urbano de Cusco y sumergirse en un entorno natural relajante. Número 4. Sacsayhuaman. Sacsayhuaman. Sacsayhuaman, una de las estructuras más asombrosas y misteriosas del mundo, es una obra maestra de la ingeniería y la arquitectura incaica que sigue deslumbrando arqueólogos y visitantes por igual. Construido durante el gobierno del Inca Pachacútec en el siglo XV, Sacsayhuaman no solo destaca por su magnificencia, sino también por las interrogantes que rodean su edificación. Ubicado en la cima de una colina que domina la ciudad del Cusco, este complejo arqueológico es un testimonio del poder y la habilidad técnica de los incas, quienes lograron erigir un monumento que ha resistido el paso del tiempo y que continúa siendo motivo de admiración y estudio. La construcción de Sacsayhuaman es una hazaña que desafía la comprensión moderna. Se cree que más de 20.000 hombres participaron en la extracción de las enormes piedras utilizadas en la edificación, las cuales fueron obtenidas de canteras situadas a varios kilómetros de distancia. Estas piedras, algunas de las cuales pesan hasta 125 toneladas, fueron trasladadas por terrenos accidentados hasta la colina donde se erige Sacsayhuaman. La logística y la organización necesarias para llevar a cabo esta tarea son asombrosas, especialmente si se considera que los incas no contaban con tecnología moderna como la rueda o herramientas de metal avanzadas. Este hecho por sí solo convierte a Sacsayhuaman en un sitio único en la historia de la humanidad. Hoy en día, se estima que solo el 40% de la estructura original de Sacsayhuaman ha sobrevivido. A pesar de ello, lo que queda de este imponente sitio es suficiente para dar una idea de su grandiosidad original. Las murallas ciclópeas, compuestas por piedras perfectamente encajadas, son un testimonio de la precisión y el conocimiento avanzado que poseían los incas en cuanto a la lectura y la construcción. Cada piedra fue tallada de manera tan precisa que encaja con las demás sin necesidad de mortero, un detalle que sigue sorprendiendo a los expertos. La técnica utilizada, conocida como construcción en seco, es un ejemplo de la sofisticación de la ingeniería incaica y de su capacidad para crear estructuras que han perdurado a lo largo de los siglos. Uno de los mayores enigmas de Sacsayhuaman es cómo los incas lograron mover y colocar las gigantescas piedras que componen sus muros. Las teorías sobre el transporte y la colocación de estas piedras varían, pero ninguna ha sido completamente probada. Para los visitantes, caminar por los restos de Sacsayhuaman es una experiencia que va más allá de la simple observación. Es una invitación a sumergirse en un pasado lejano, donde los límites del conocimiento y la tecnología eran constantemente desafiados por la determinación y la creatividad de un pueblo extraordinario. El impacto de Sacsayhuaman en la cultura y la identidad peruana es innegable. Este sitio arqueológico es un símbolo de la grandeza del imperio incaico,
Número 5. Cusco de noche. Caminar por las calles de Cusco durante la noche es una experiencia mágica, llena de contrastes y matices que revelan una faceta diferente de la ciudad. Cuando el sol se pone y las luces empiezan a encenderse, las calles empedradas adquieren un brillo especial bajo el resplandor de las farolas. La atmósfera se vuelve más íntima y misteriosa, envolviendo a los caminantes en un ambiente de tranquilidad y contemplación. Aunque la ciudad durante el día es vibrante y llena de actividad, la noche ofrece una calma que permite apreciar aún más la belleza arquitectónica e histórica de Cusco. La Plaza de Armas, el corazón de la ciudad, es uno de los lugares más impresionantes para visitar durante la noche. Iluminada por luces cálidas, la plaza se transforma en un escenario casi onírico, con la imponente catedral y las iglesias coloniales destacándose bajo el cielo estrellado. Los turistas y los locales aún se congregan aquí, pero el ritmo es más pausado. Es un lugar donde el pasado y el presente se encuentran en perfecta armonía, y donde uno puede sentir la energía histórica del lugar, mientras se relaja en los bancos o simplemente observa la vida que fluye a su alrededor. A medida que uno se aleja de la Plaza de Armas, las calles circundantes revelan un encanto único bajo la luz de la luna. Estas calles, que durante el día están llenas de turistas y locales, se vuelven más tranquilas por la noche, lo que permite apreciar en detalle las paredes de piedra inca que aún sostienen muchas de las estructuras coloniales. El silencio de la noche resalta la perfección de la arquitectura inca, con sus bloques de piedra encajados con precisión milimétrica, y la caminata se convierte en un viaje introspectivo, donde uno puede imaginarse cómo era la vida en Cusco hace siglos. Sus calles estrechas y empinadas, iluminadas por tenues luces amarillas, ofrecen vistas espectaculares de la ciudad. La noche en Cusco también ofrece una rica oferta cultural y gastronómica. Los restaurantes y bares en los alrededores de la Plaza de Armas y en San Blas cobran vida, ofreciendo una mezcla de cocina tradicional peruana y opciones internacionales. Número 6. Machu Picchu. Machu Picchu, la ciudadela inca situada en lo alto de los Andes peruanos, es uno de los destinos turísticos más emblemáticos del mundo. Construida en el siglo XV, durante el reinado del emperador Pachacútec, esta maravilla arquitectónica se encuentra a 2.430 metros sobre el nivel del mar, en la región de Cusco. Lo que hace a Machu Picchu tan fascinante no solo es su impresionante ubicación y las vistas panorámicas que ofrece, sino también su estructura bien conservada, que incluye terrazas agrícolas, templos, plazas y residencias. Machu Picchu se encuentra a una altitud de aproximadamente 2.430 metros sobre el nivel del mar, en la región de Cusco. Su ubicación en la cima de una montaña, rodeada por el río Urubamba y montañas cubiertas de selva, crea un paisaje impresionante y de ensueño que ha contribuido a su fama mundial. Además de su impresionante emplazamiento, Machu Picchu es un testimonio de la sofisticada ingeniería y el profundo conocimiento de los incas sobre la arquitectura, la astronomía y la agricultura. Número 7. Cusco de día.
Caminar por las calles de Cusco durante el día es una experiencia que despierta los sentidos y transporta al visitante a un mundo donde la historia y la cultura se entrelazan con la vida cotidiana. Cusco, antigua capital del Imperio Inca, se alza en la sierra peruana a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar y sus calles empedradas, muchas de las cuales han permanecido prácticamente inalteradas desde los tiempos coloniales, son testigos silenciosos de siglos de historia. A medida que uno se adentra en el corazón de la ciudad, es fácil dejarse envolver por el aire fresco de la montaña y el bullicio de los cusqueños que van y vienen en su día a día. Caminar por las calles de Cusco es una experiencia que destaca por la vibrante mezcla de culturas y nacionalidades. A cualquier hora del día, las calles están llenas de vida, con turistas y ciudadanos cusqueños compartiendo el mismo espacio, cada uno en busca de sus propias experiencias. La afluencia de turistas es notable, ya que Cusco es un destino mundialmente famoso por ser la puerta de entrada a Machu Picchu, lo que la convierte en un imán para viajeros de todas partes del mundo. Número 8. Maras. Salineras de Maras. Las Salineras de Maras, situadas cerca del pintoresco pueblo de Maras, en el Valle Sagrado de los Incas, son uno de los destinos más singulares y fascinantes de la región andina del Perú. Este vasto complejo está compuesto por más de 3.000 pozos de sal, cada uno con una dimensión aproximada de 5 metros cuadrados. La impresionante extensión de estos pozos, dispuestos en una serie de terrazas que descienden por una ladera montañosa, ofrece una vista espectacular que ha capturado la imaginación de viajeros y fotógrafos por igual. La disposición y el color blanco brillante de las piscinas contrastan vívidamente con el entorno montañoso, creando un paisaje visualmente impactante que refleja la antigua tradición de la extracción de sal en la región. Cada uno de los pozos de sal en las Salineras de Maras está alimentado por un manantial subterráneo que contiene agua hipersalina. Este manantial es el resultado de procesos geológicos que se remontan a hace aproximadamente 110 millones de años, cuando la cordillera de los Andes comenzó a formarse. Durante este tiempo, la actividad tectónica y la acumulación de sales minerales en el subsuelo crearon un reservorio de agua salada con una concentración extremadamente alta de sales. Este manantial subterráneo ha proporcionado una fuente constante de agua salina que se ha canalizado a través de un sistema de canales y tuberías hasta los pozos de sal en la superficie. El proceso de extracción de sal en las Salineras de Maras es una tradición que se ha mantenido a lo largo de los siglos. Los trabajadores llenan los pozos con agua del manantial y dejan que el sol se evapore gradualmente. A medida que el agua se evapora, las sales se cristalizan en el fondo de cada pozo. Una vez que los pozos se secan, los cristales de sal se recolectan y se limpian para su comercialización. Este proceso artesanal no solo conserva las técnicas tradicionales de la extracción de sal, sino que también garantiza que el producto final conserve su calidad y pureza. Número 9. Morada de los Dioses. Morada de los Dioses. La Morada de los Dioses, conocida como Apucunnac Tianán, es un destino turístico emblemático, ubicado a solo 12 kilómetros de la ciudad del Cusco, en Perú. Este impresionante conjunto de esculturas de piedra se erige como un tributo contemporáneo a la rica herencia cultural inca. Las esculturas, que alcanzan alturas de hasta 8 metros, están meticulosamente diseñadas para capturar la esencia de los símbolos y figuras más representativas de la antigua civilización inca. El sitio se ha convertido en una parada obligada para aquellos que buscan conectar con la espiritualidad y la majestuosidad de la cultura que una vez dominó los Andes. Una vez en Apucunnac Tianán, los visitantes son recibidos por un paisaje espectacular donde las esculturas se alzan majestuosas contra el horizonte. Cada figura esculpida está cargada de simbolismo y refleja la profunda cosmovisión inca.
Las esculturas representan deidades, animales sagrados y elementos naturales que eran cruciales en la vida espiritual y cotidiana de los antiguos incas. Estos monumentos no solo son un testimonio del arte y la habilidad de los escultores, sino también una ventana a las creencias y prácticas de una civilización extraordinaria. La visita a Apukunak Tianan no se limita a la observación de las esculturas. El entorno natural que rodea el sitio también ofrece oportunidades para el senderismo y la contemplación. La combinación de arte y naturaleza crea una experiencia enriquecedora y multifacética, que apela tanto a los amantes de la historia como a los entusiastas del aire libre. Número 10. Coricancha. Coricancha. El Coricancha, conocido también como el Templo del Sol, se erige como uno de los monumentos más sagrados e importantes del antiguo imperio del Tahuantinsuyo. Situado en el corazón de Cusco, este imponente edificio no solo era un centro religioso de gran relevancia para los incas, sino que también simbolizaba el poder y la divinidad del dios Sol, Inti. El Coricancha era el epicentro de la adoración solar, albergando un complejo de templos, patios y jardines decorados con ricos materiales y adornos que reflejaban la devoción del imperio hacia su deidad principal. El templo estaba revestido de oro y sus muros adornados con intrincadas esculturas, creando un espléndido testimonio de la riqueza y el esplendor del imperio inca. Durante la conquista española en el siglo XVI, el Coricancha sufrió una devastadora destrucción y saqueo. Los conquistadores, despojando al templo de sus tesoros y recursos, arrasaron gran parte de la estructura original. La riqueza del Coricancha, particularmente su revestimiento de oro, atrajo la codicia de los invasores, quienes se llevaron una cantidad significativa de estos bienes. Los restos del templo inca fueron sometidos a una profunda alteración, y las reliquias y artefactos incas que alguna vez decoraron el lugar fueron destruidos o confiscados. Número 11. Valle de los Duendes. Valle de los Duendes. El Valle de los Duendes, una reciente incorporación a la lista de atractivos turísticos de Cusco, ha capturado la imaginación de locales y visitantes por igual. Este singular lugar, situado en un área natural repleta de formaciones rocosas, ha sido transformado en un encantador paraje donde decenas de figuras de duendes parecen cobrar vida. Cada uno de estos duendes, esculpidos con gran detalle, parecen interactuar con el entorno natural, lo que convierte al valle en una experiencia mágica para aquellos que buscan una conexión más profunda con la naturaleza y la mitología andina. Las esculturas, creadas por artistas locales, no solo destacan por su creatividad, sino también por su capacidad para integrar el misticismo y las creencias populares en el paisaje cusqueño. El costo de ingreso al Valle de los Duendes es accesible para la mayoría, con un precio de tan solo 3 soles peruanos. Esta tarifa simbólica permite que tanto locales como turistas puedan disfrutar de una experiencia única sin necesidad de realizar un gran desembolso.